Buenos días, buenos días. Quiero invitarles que vayamos a alabar al Señor con un canto de que nos lleva en espíritu a celebrar este grandioso día. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostrame su dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Sí, gracias Señor. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias Señor, gracias. Alabado sea tu santo nombre. Cristo vive. Gracias, gracias Señor por el privilegio que es alabarte, por el privilegio que es regocijarnos en tu victoria, porque tu victoria es nuestra victoria. Señor amado, pedimos de que tú nos hables esta mañana. Pedimos Señor de que tú estés en este mensaje. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre y damos gracias y reconocemos tu amor sacrificial en la cruz. La cruz está vacía porque tú venciste. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Es un privilegio, es de mucha alegría traer este mensaje esta mañana, porque es un mensaje que en verdad trae mucha esperanza para el cristiano. Trae de mucha esperanza para nosotros los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Hoy escogimos un lugar aquí en la ciudad de Kerrville, Texas. Es en un parque público nacional, y se llama The Coming of the King, la venida de Cristo, Y podemos ver que es un parque que invita a los que entran a la ciudad. Desde lejos se ve en esta loma la cruz que vemos ahí, esa cruz inmensa que la vemos desde lejos llegando a esta ciudad. Bueno, ¿qué celebramos hoy? Se dice que hace 2000 años, más o menos 2000 años, hubo un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús que fue sin pecado, sin culpa, a la cruz. Sentenciado por los saduceos, por los fariseos, por el Sanedrín, por Caifás, por los sacerdotes y sentenciado a la cruz. Él fue a la cruz un viernes. Y hoy, domingo de resurrección, nosotros celebramos algo trascendental, algo que trajo luz al mundo, algo nunca antes visto. Los discípulos estaban decepcionados, desesperados, con miedo. Y las mujeres, María,
llegan temprano a la tumba y ven que la tumba estaba vacía. Encuentran un ángel y les dicen, ¿a quién buscan? Al Jesús ha resucitado. De manera que hoy nosotros, un día como hoy, nos dice la tradición y la Biblia también, que Jesús resucitó. Un día como hoy, hace 2000 años más o menos, Jesús resucita. ¿Quién es este hombre? Es lo que queremos, el mensaje de hoy. ¿Quién es este hombre? El llamado Jesús. ¿Quién es este hombre llamado Jesús? Nuestro pasaje bíblico lo encontramos en Mateo 8. Mateo 8, versículo 23, dice así, la palabra de Dios. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Quiero hacer una pausa acá. Dicen ellos, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Te has sentido así tú en estos últimos días? ¿Te has sentido de que te ahogas? ¿Te has sentido que la ansiedad te inunda? ¿Y por qué no ir así como fueron los discípulos al Señor de señores y decir, Señor, esta es mi miedo, esta es mi carga, te la entrego, Señor? Ellos dijeron, Señor, sálvanos, que no sabemos qué hacer. Nos ahogamos, aunque algunos de ellos eran expertos pescadores. Le dicen, sálvanos, no sabemos qué hacer. Versículo 26. Al hombre de poca fe, les dice él, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantaron y reprendió a los vientos y las olas le obedecen. ¿Se ha preguntado usted esa pregunta alguna vez? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta principal de este día. Te pido que tú reflejes en esa pregunta. Esta es la pregunta en la que vamos a meditar en los próximos 30 minutos. Su profesión, carpintero. Linaje de David. No tuvo escuela, no fue al colegio ni a la universidad. No tenía cuenta bancaria, no tenía una cuenta de Twitter, es decir, no tenía una cuenta de Twitter como Trump o Nayib Bukele. Él nunca hizo un video en Facebook, nunca hizo un video en YouTube, nunca tuvo una página de Facebook. Dice que a lo mejor podríamos argumentar que nunca viajó más de 100 millas de su territorio. Sus discípulos, pescadores, recaudadores de impuestos, edad 30 años, ministerio 3 años. Es decir, su ministerio nomás duró 3 años. ¿Quién es este hombre que cambió toda la tierra? Que su llegada, un hombre que no tuvo acceso a la tecnología como hoy nosotros la tenemos, cambió el mundo entero. Su manera de vivir, sus enseñanzas, sus profecías, su amor, su valentía, cambió el mundo entero. El mundo nunca fue igual desde que él pisó la tierra. Algunos argumentan que él fue un gran maestro. Otros dicen que él fue simplemente un profeta. Otros son más radicales en su pensamiento y dicen que él fue simplemente un revolucionario. ¿Quién crees tú que fue Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Por qué seguimos hablando de este hombre aún 2000 años después de su muerte? ¿Por qué seguimos hablando? Miren, les quiero compartir un pasaje que lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 36, dice así. Esto es el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, molestos con los discípulos por hablar el nombre de Cristo después de su resurrección. Y hay un hombre muy inteligente, muy sabio, llamado Gamaliel, y se pone de pie y les dice, hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien. Se le unieron como 400 hombres, pero los mataron y todos
seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. 37 dice, después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron, por lo tanto, todo terminó. Y luego dice, les recomiendo que si esto es de los hombres, esto lo mismo pasará, dice Gamaliel. Se dispersará, pero terminará este movimiento. Pero luego les advierte, pero si esto no es de los hombres, ustedes no podrán vencerlo. Y ustedes se encontrarán peleando contra Dios. Ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Les quiero decir hoy en esta mañana que después de 2000 años seguimos hablando del nombre de Cristo Jesús. Él vive, seguimos aquí porque Él vive, nosotros vivimos. Es decir, esta es la obra de Dios, no de los hombres. Amén. Entonces, ¿quién es este hombre? Seguimos preguntándonos. ¿Quién es Él? Isaías 53, 3:5 dice así. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitamos mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es decir, hermano, hace 2000 años, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lleva tu culpa y mi culpa a la cruz. Es más, si no me equivoco, en el capítulo 10 de Juan, encontramos de que nadie le obligó. Dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, porque tengo el poder, tengo la autoridad para ponerla y tomarla de nuevo. Es decir, Él fue a la cruz voluntariamente. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él, no conociendo pecado, se hizo pecado, llevó tus pecados y mis pecados a la cruz voluntariamente. ¿Quién es este hombre? Qué amor tan incomprensible, un amor difícil de comprender, de entender humanamente, pero lo acepto, porque Él fue quien proveyó ese puente para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. ¿Quién es este hombre? Un hombre que, teniendo la potestad de librarse de todo este sufrimiento, Él voluntariamente va a la cruz, voluntariamente. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Dios lo trató como el más vil pecador, porque en ese momento Él estaba llevando todos tus pecados, todos mis pecados, a la cruz. Hermanos, Jesús conocía su propósito, y Él nunca se desvió de su propósito. Es más, Él fue quien tuvo grandes ofertas. Es decir, los judíos querían un rey terrenal. Los judíos le querían coronar como el rey de ellos. Podemos nosotros visitar la entrada triunfal. Ellos le estaban básicamente invitando a que fuera el rey terrenal de ellos, para levantar una revolta contra el imperio romano. Entonces a él se le ofreció un reinado terrenal.
El enemigo, el Satanás, le ofreció imperios. Pedro en una ocasión lo trató de convencer que no fuera a la cruz. Y él le dice, apartado de mí, Satanás. Es decir, él tuvo muchas tentaciones. Él tuvo muchas ofertas, pero su misión y su visión nunca se desvió. Él se mantuvo fiel a su misión. Él sabía que vino con un solo propósito, Y su propósito era morir por ti y por mí. Ese era su propósito. Jesús rompe con los esquemas, con la tradición. En su entrada triunfal escoge un burro, sus enemigos leprosos, ciegos, discípulos pescadores. Es decir, él nunca intentó codearse con los poderosos de su tiempo, con los reyes, con las personas de gran estatus social. No, él anduvo entre los subestimados, en los olvidados, a la gente despreciada por la sociedad. Él anduvo con ellos. Pero Jesús dice algo que reta el orgullo de los judíos. Pero él dijo en Juan 2:19, dijo, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Eso fue retante, ¿saben por qué? Porque ellos no lo entendieron. Ellos pensaban que él que él estaba refiriéndose al templo físico, el templo que ellos lo tenían por alta estima porque era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces ellos dijeron, ¿cómo puedes tú argumentar que en 3 días levantarás este templo? Pero Jesús se refería a su cuerpo. Lucas 23:34 nos dice que lo llevaron a la cruz. Nos dicen que lo ridiculizaban. Nos dicen que él lo trataban como el más vil pecador, que se reían de él, se burlaban de él. Y Jesús, esto es lo único que él dijo. En Lucas 23:34, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando él estaba siendo escupido, cuando él estaba siendo lastimado, cuando él sangraba cada gota de sangre rumbo al Gólgata, rumbo a la calavera, a la montaña de la calavera, cuando él estaba siendo cuestionado, cuando era el hazme reír de todo aquel grupo de personas, él dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Otros decían, cuando estaba él en la cruz, le decían, a otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo. A otro salvó, decían algunos, como quien dice, burlándose de él, y decían, pero él no se puede salvar a sí mismo. Se equivocaron porque él sí se podía salvar, pero él estaba voluntariamente ahí clavado en la cruz por ti y por mí, para salvarnos a nosotros. Él estaba perdiendo su vida para darnos nuestra vida. Él estaba perdiendo, entregando su vida para darnos, proveernos una esperanza, para proveernos vida eterna a su lado. No es que él no se pudiera salvar de la cruz, bajar de la cruz con poder, con potestad. No, él estaba haciendo algo por ti y por mí. De manera que el que pierde su vida, la ganará. Cristo nos salva a través de entregar su vida. Entonces volvemos a la misma pregunta con la que comenzamos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a Mateo 28, versículo 1 en adelante. Después del sábado,
al amanecer del primer día de la semana, es decir, un día como hoy, es decir, el domingo, pues, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a verlo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Él no se encuentra aquí, Él ha resucitado, tal como Él había dicho. Y por eso es que nosotros no presentamos a un Cristo en la cruz, presentamos una cruz vacía. ¿Ven? Una cruz vacía, porque Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó con poder. Él les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado, tal como Él lo había dicho. Él dijo: destruyan este templo y lo resucitaré, lo reconstruiré en 3 días. Tal como Él lo dijo, había pasado. La resurrección, hermano, la resurrección de Cristo Jesús es la primicia y es nuestra esperanza, es la esperanza en la que podemos descansar, es nuestra certeza de que un día ese mismo poder nos levantará con poder y nos resucitará. Pablo dice que sin resurrección de Cristo no tendríamos doctrina. Sin su resurrección, en vano estaría yo acá esta mañana. Sin su resurrección no tendría nada que decir. Nada que decir. Vamos a 1 Corintios 15, 12, dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Versículo 13: no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, porque como tampoco la fe de ustedes. Vamos a brincar al versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Dice Pablo: lo cierto es que Cristo ha sido levantado. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado. Por eso, esos hombres, tal como Pablo y todos los apóstoles, los discípulos, no le tenían miedo a la muerte. Ellos predicaban con denuedo, con poder, porque sabían de aquel que había vencido la muerte. Y es por eso que nosotros podemos decir con certeza que su victoria es mi victoria, que su resurrección es mi esperanza, que la muerte no es el final, que la muerte es el principio. Amén. Mi amigo, ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? La pregunta no es si usted va a la iglesia. La pregunta no es si sus padres fueron a la iglesia o son líderes o son pastores o que a lo mejor tienes muchísimos años yendo a la iglesia. Esa no es la pregunta. ¿Eres salvo? ¿Le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesús? Pido que te preguntes esa pregunta, que la contemples, que reflejes en esa pregunta y escudriñes tu corazón. ¿Le has entregado tu vida al Señor? Hay una historia que a mí me confronta de gran manera. ¿Se dan cuenta ustedes qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Judas fue testigo ocular. Judas presenció al soberano, al eterno. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Judas anduvo con él. Judas caminó con él. Judas vio sus milagros. Judas vio su compasión por los pobres. Judas vivió la vida del ser sin pecado. Judas estuvo cerca por 3 años. Todo el ministerio de Cristo Jesús. Judas estuvo tan cerca del Salvador del mundo. Estuvo tan cerca, pero aún a la vez tan lejos que perdió su salvación, perdió su vida. ¿Se dan cuenta ustedes lo terrible que es esto? Estar tan cerca de la verdad, estar tan cerca del Salvador, estar tan cerca de aquel que tiene poder para darte vida eterna a su lado y rechazarla. Es literalmente tú tienes que luchar y pasar por la cruz y decir no la quiero, porque Él proveyó todos los medios para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos salvación en Cristo Jesús. Otra verdad es que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Solo la pregunta una vez más es, ¿le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesús? ¿Le has entregado tus cargas al Señor Jesús? Yo te invito, te animo, te ruego que lo hagas hoy. No lo dejes para mañana. Si el Espíritu te está invitando, porque Él es el que toca nuestras puertas, Él toca las puertas de nuestro corazón. Si el Espíritu te está invitando a que le permitas entrar, a que le invites, hazlo. Recordemos que mañana es un misterio. No sabemos si tendremos un mañana, pero hoy ahí estás. Ahí estás y tienes un regalo, un día más. Y te invito que ahí desde tu recámara, de tu sala, de tu alcoba, donde quiera que tú estés, hagas esta oración conmigo. Señor amado, gracias por tu obra redentora en la cruz. Gracias, Señor bendito, porque tú tomaste mi culpa, tú tomaste mis pecados y los clavaste en la cruz. Señor amado, reconozco que soy pecador. Perdóname. Perdóname, Señor bendito. Y enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad, honrándote, exaltándote con mi manera de vivir. Acepto que soy pecador y que necesito Salvador, que necesito un Salvador. Dios bendito, ven, entra con poder a ser mi Señor y Dios y enséñame a caminar contigo de hoy en adelante. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz por amor. Eres mi Señor de hoy en adelante y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.